tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí, 30 de enero, con el gusto de saludarlos y pues de desearle que tenga una buena semana y sobre todo pues que le dé like a las redes sociales de Cabecera, donde usted puede encontrar toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto. Y ya sabe, pues ahí puede usted encontrar toda la información. Dele like, suscríbase a el canal de Telegram, donde usted puede recibir toda esta información. Así de que pues ya estamos para iniciar. Y saludo el día con mucho gusto, el día de hoy, a mis compañeros. Osvaldo Monos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días, qué gusto saludarlos, pues con la mala noticia de que mañana todavía es enero, ¿no? Ah, sí. Porque lo andan, ay, es que no, todavía mañana es enero y ya huele a tamales. Ya huele a Entonces, tamales. sí, eso es lo más importante de esta semana y además, pues el gusto de ver aquí a José Ángel y a Vicente. Es correcto, aquí está ya José Ángel. Vicente, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Alberto, estimado Osvaldo, y un fuerte abrazo y me da mucho gusto ver a mi querido José Ángel, que anda por Así acá. es. Buena semana a todos, como dice Osvaldo, mañana todavía es enero, pero el jueves se nos quita la pesadumbre con los tamales. Eso es lo bonito. José Ángel Gutiérrez, qué gusto saludarte y tenerte de nueva cuenta aquí de regreso. Bienvenido, ya sabes que se te aprecia y se te estima, deseándote todo lo mejor. Bienvenido, José Ángel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarles y una estima que es recíproca, y también ustedes lo saben. Pues encantado de tener la oportunidad de interactuar también aquí en El Timbre. No nos lo perdíamos. Todos los anteriores, por supuesto, desde que regresaron de las vacaciones totas del Timbre, pero pues aquí estamos encantados. Eso sí, con todo pagado, ¿verdad, Osvaldo? Es que este año sí pagaron bien las Bien. vacunas, por eso agarramos muchos días. Oye, Sí. el aguinaldo estuvo excelente en El Muy Timbre, bien. ¿verdad? Oh, qué bárbaro. No, hombre. Excelentísimo. Todavía traigo unos como 50 pesos de entonces. No te lo sacabas. Fíjate, Todavía no. ¿cuál cuesta de enero? Ni que nada. No, la de febrero será. Ah, ándale. La cuesta de febrero. Bueno, pues así las cosas. Osvaldo, ¿qué harías con 10,000 millones de dólares? Para empezar, le pagaba el aguinaldo a todos los del Timbre, a todos, para empezar. Para empezar. Y ya, E invitados. híjole, E invitados. sí, también a los invitados, no, a los invitados doble, para que vean, no, para que andar con pequeñeces. Pues, ¿qué haríamos? Sería importante saber qué se pudiera hacer en favor, sobre todo cuando nos dicen que esto es para México, ¿no? Que vamos a tener alguna chulada ahí de empresa que siempre ha sido orgullo, pero que sabemos que ni con 10,000 ahorita, no creo que ni con eso la levanten, ¿no? Porque para construir una refinería nos dijeron que iban a ser como 8,000 y ya van como 30, entonces pues yo creo que no hay dinero que ajuste para sacar adelante a un país con 10,000 millones de pesos o de dólares, no sé cuánto es. Dólares, nunca es suficiente, ¿verdad? No, nunca es suficiente. Y menos en gobiernos como estos. O sea, a lo mejor con 10,000 millones de dólares pues alcanza para otros 2 años, ¿no? De becas del bienestar. A lo mejor para eso sí es más, por ahí se va esa feria. Híjole, pues es mucha lana. Vicente, ¿tú qué harías con 10,000 millones de dólares? Bueno, ¿qué no se podría hacer ahorita que Osvaldo platicaba? Les quiero decir que a cada uno de nosotros nos toca como $80, a cada uno de los 125 millones de mexicanos ponerle para el fin que nos platicará hace un momento Alberto, pero podríamos pagar muchas cosas, podríamos dejar sin pasivos al estado de Jalisco, podríamos pagar lo que se debe aún del Fobaproa, que fue hace ya más de 2 décadas, pero podríamos liquidar esa deuda que tenemos los mexicanos, podríamos abonarle una buena parte de la deuda extranjera que tiene el país para mejorar nuestras finanzas, pudiéramos invertírselo al IMSS para que ahora sí tuviéramos un sistema de salud como el de Dinamarca, que es el que aspira el presidente de la República, entre otras muchas cosas. No, pues Dijo muchas la mamá, opciones. ¿Cómo? ¿no? Dijo, se le cuatrapearon las velocidades y dijo
Didininimac. José Ángel, 10 mil millones de dólares, ¿qué harías tú con ellos? No, para empezar, yo me sumo a la propuesta de Vicente de mejorar los servicios de salud, que me parece que es una de las grandes prioridades en nuestro país. Miren, más allá de por circunstancias personales que estoy viviendo, me ha tocado ver también o estar muy de cerca en hospitales viendo los casos de tantas personas. Déjenme les digo a ustedes, yo creo que somos nosotros, pese a muchas cosas, privilegiados, ¿eh? Sí. Pero hay gente que las está viviendo terrible y en muchos casos es porque ha habido tanta negligencia por parte de las autoridades, tanto a nivel de las entidades federativas como de la federación, que de verdad, pues tener a un enfermo es perderlo todo, quedar endeudados y pues a la buena de Dios, y en muchos casos lamentablemente inclusive perderlo al enfermito, ¿eh? Por supuesto. Tan solo les platico casos que me tocó ver en fechas recientes. Enfermos de influenza que requerían un medicamento que, por supuesto, que no está en el cuadro básico del Seguro Social ni de la Secretaría de Salud, pero que una cajita con 10 pastillas les cuestan 11,000 pesos. ¿Qué hace una familia que tiene promedio? A ver, les voy a exagerar, 4 salarios mínimos ganan para poder pagar tan solo esa cajita de 11,000 pesos, ¿no? Pero así nos podemos ir en muchos. Por lo tanto, yo sí apoyaría lo que dice Vicente Viveros, que, ojo, ahora el presidente ya no dice que vamos a tener un servicio de salud como Dinamarca, que va a ser más mejor que el de Dinamarca, ¿eh? Sí. Bueno, esperemos. Acá nosotros también le batallamos con algo similar. Cada mes se necesita un medicamento para un familiar y las opciones se han ido reduciendo de 10 a nada, ¿no? O sea, literalmente a nada, y es más fácil pedirle un deseo al cometa Halley que a la primera encontrar ese medicamento para este familiar, ¿no? Y no es, vamos, no estamos hablando de lo que siempre se van por todos lados, porque en mi caso me toca hacer alguna ilustración del tema y empieza, no, es que agarras a los enfermos de cáncer como ejemplo. O sea, no se trata nada más de personas con problemas de este tipo de salud. Hay cosas mucho más delicadas, o sea, hay gente, o sea, para acabar pronto y para que la gente que nos ve y nos escucha nos entienda, la gente en este país, hay 600,000 mexicanos que están muriéndose de dolor, ¿sí? Que no hay un gramo de morfina, que es muy indispensable, que se están muriendo de dolor porque no hay. Y me decían en una charla directa con un anestesiólogo, o sea, estamos cansados de estarles haciendo bloqueos, de estarles cortando terminales nerviosas para que sea menos el dolor, e incluso en algunas ocasiones hemos tenido que intervenir quirúrgicamente a pacientes desmayados, porque no hay no hay más que hacer en ese momento. O sea, los intervienen en vivo, porque podríamos decirlo de esa manera. Entonces, hay una opción que incluso los médicos paliativos decían: podemos demandar al Estado por un trato inhumano, por cómo se están dando las cosas, de que esto es inaudito, no se puede controlar esto. La pregunta que les hacía es porque Hacienda asegura que apoyaría, bueno, esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Hacienda apoyaría a Pemex para cubrir una deuda de 10 mil millones de dólares. Híjole, pues es un Fobaproa, pues que pues en ese sentido, ¿no? Como ya lo decía Vicente, ¿no? Nos tocaría de, ¿qué? ¿$80? $80 por persona. 80 dólares desde los recién nacidos de hoy hasta la persona más longeva del país. Híjoles. Pero, ¿le corresponde a Hacienda este tipo de resoluciones, Osvaldo? Yo creo que la responsabilidad es entera del gobierno, ¿no? O sea, no solamente de una institución. Y más cuando hemos visto cómo se han invertido, para no decir que se están malgastando las cosas, que ese es, yo creo que el término más objetivo. La hacienda pública no nada más tiene que ver con el hecho de que, cada mes uno tenga que ir a pagarle a los impuestos, y
el IVA que consumimos y el IVA que pagamos. O sea, todo eso, pues es parte de un todo, pero si hay una cabeza, ¿sí? Que está dando órdenes para que las cosas no caminen de esa manera, para que los pagos se hagan a modo y a conveniencia para generar votos para la siguiente elección, me parece que es, pues, en términos generales, se dan un balazo en la pata y ya la han de tener como queso gruyer desde que empezaron en esta administración. Sí, pues sí, porque eso es lo que nos dan a pensar, ¿no? Vicente, pero 10,000 millones de dólares de la Secretaría de Hacienda, cuando es responsabilidad, bueno, esos adeudos deben ser responsabilidad de la propia empresa, ¿no? Digo, si para eso está la empresa, para generar, ¿no? Para que le estén apoyando en ese sentido, ¿no? Miren, el destino alcanza a la 4T y al gobierno federal. Se han cansado en 4 años de decirnos lo mal que se manejaba Pemex en la época neoliberal, cosa que no dudo, hago aclaración pertinente, pero no se maneja mejor el día de hoy. Tenemos una empresa monopólica que se modificó la ley para darle mejores condiciones, limitando la inversión extranjera en materia energética y de producción de gasolinas. Todavía se le dieron mejores condiciones en un asunto que parece de la Unión Soviética de los años 70, darle mejor condición a una sola empresa para que no tenga competencia. La dirige un ingeniero agrónomo. No desdeño a los ingenieros agrónomos que mucho le aportan al país, pero dudo que un ingeniero agrónomo sepa cómo manejar a una de las empresas más grandes de petróleo en el mundo, y los resultados están a la vista de todos. Y en lugar de correrlo y buscar responsables, le vamos a sacar 10,000 millones de dólares, 200,000 millones de pesos, para ponerlos en términos locales, 200,000 millones de pesos a las arcas públicas, para rescatarla, porque tiene pérdidas de esa cuantía. Dinero que pagamos también todos y que pudiéramos aprovechar en 250,000 cosas más eficientes que rescatar a Pemex. Porque, perdón, la perspectiva es que al menos en este sexenio Pemex no va a producir un peso de ganancia. Tremendo, ¿eh? Lo que nos estás diciendo. José Ángel, ¿cómo podemos sintetizar todo esto? O sea, 10,000 millones de dólares para Pemex. A ver, nada más hay que, sí, puntualizar algunas cosas. Es absorber la deuda, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, para convertirla en deuda soberana. Entre los argumentos que da el gobierno federal y que también trató de explicar el presidente López Obrador, pues él decía que porque la tasa de interés, al tratarse de la deuda soberana, es un poco más baja, más accesible que la deuda que tienen, que habían contraído y que en muchos casos tienen vencimientos, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, la justificación del presidente, pues él dice que gracias a que ahora se convierte en deuda soberana, lo cual pues nos lleva, para decirlo así en términos muy llanos, a lo que ya comentaba Vicente Viveros, de que ahora pues es de todos los mexicanos y a huevito con jamón hay que pagarlo, a como dé lugar. Bueno, pues dice el presidente, gracias a esto no van a subir de precio los energéticos como está sucediendo en otros países. Ahí es donde también radica la verdad a medias. Los energéticos no están subiendo de precios porque tengan una deuda las empresas que, pues en algunos casos lo producen, en otros simplemente lo despilfarran, sino porque responden a precios internacionales que ni siquiera puede regir el propio gobierno mexicano y que pudo mantenerlos en el caso de las gasolinas un poco en niveles más accesibles que otras naciones, porque le quitó prácticamente la totalidad del IEPS durante el año pasado. Pero esto no fue porque fueran más eficientes o no fuera porque fueran más eficientes petróleos mexicanos. Entonces, se convierte ahora en deuda soberana y pues hay que pagarla ahora sí a forciori. Yo nada más me iría algunos datos. Miren, lo lamentable del caso es que seguimos viendo empresas, cuando hablamos de ambas paraestatales, que resultan por demás ineficientes. Quise acceder a datos más actuales, les confieso, no alcancé, pero me voy a ir a estos que se refieren al periodo entre el 30 de junio de 2021
y 30 de junio de 2022. Tan solo en ese periodo, la Comisión Federal de Electricidad incrementó su deuda total en 13% para llegar a unos 447,600 millones de pesos. Esto es 22 millones de dólares. Mientras que su deuda de corto plazo, repito, deuda de corto plazo, creció 85%. La CFE también hablaba el año pasado de planes para invertir, pero pues la deuda sigue siendo terrible. Y en el caso de Petróleos Mexicanos, ahí, curiosamente, lo que me encontré es que en ese periodo, que les repito, 30 de junio de 2021 a 30 de junio de 2022, redujo levemente su deuda a 2.16 billones de pesos en ese mismo periodo, lo que supone una reducción de 5.3%, mientras que la inversión ascendió a 226,000 millones de pesos, la más alta para un primer semestre desde 2012. Sí le están metiendo mucho dinero y ahora absorber la deuda, pues también es seguirle metiendo dinero que para muchos se sigue pensando que es bueno al malo. Como que nos falta definir prioridades, aunque las prioridades del presidente están claras. Él quiere ver a un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad, pues como en aquellos tiempos del viejo PRI, al cual él sigue extrañando, pareciera. Y por eso le está metiendo tanta lana. ¿Qué nos va a traer esto a futuro? Pues no lo sabemos, porque algunos analistas siguen diciendo que Pemex está destinado a la quiebra, hágase lo que se haga, al tiempo. Sí, Vicente. Rápidamente, ahorita en lo que José Ángel pertinentemente nos daba los datos, cito, porque luego si no nos demandan y nos va muy, muy mal, a nuestro querido Luis Miguel González, del Economista, que dice que tanto ha cambiado Pemex en los 3 años que lleva. En activos, la 4T recibió un Pemex con activos que tenía un valor de 2.116.000 millones de pesos. Al día de hoy valen 2.108.000 pesos, es decir, hay una reducción de 8.000 millones de pesos. Lo más valioso de la empresa aparece en rubro de activo no circulante. Allí están pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo. A finales de 18, todo eso valía 1.427.000 millones de pesos. Hoy eso vale 100.000 millones de pesos menos, 1.327.000. Por la parte más importante, aquí por lo que veo, a reserva de que el lunes que viene podamos llegar con más datos o en la semana, es el pasivo laboral. Y hay que reconocer un tema que tenemos el elefante en la sala y nadie dice nada. No quiero desdeñar a los trabajadores de Pemex, que quede claro, pero su contrato colectivo de trabajo no lo debe tener ninguna otra empresa en el planeta, por la gran cantidad de beneficios que tiene. Además, su plantilla, como la de todo el país, se empieza a hacer de mayor edad y empieza a costar mucho más en pensiones y en servicios de salud. Y los ingresos de la empresa no crecen. Entonces hay un asunto de matemáticas simples, por eso no ajusta el dinero de la empresa. Y necesariamente habrá que modificar, tarde que temprano habrá que ver quién paga el costo político de cambiar el contrato, las condiciones del contrato colectivo de trabajo. En Pemex tengo mi duda, pero todavía en Comisión Federal sucede, las mujeres se pueden pensionar a los 25 años de trabajo, qué bueno por ellas, pero no hay país que aguante un régimen de jubilaciones a los 25 años. En Pemex debe estar similar en 25 o en 28 años. No funciona así. En Europa los regímenes de pensiones son de 65 a 70 años, con entre 30 y 35 años de trabajo, porque tiene una población mucho más longeva. Pero hacia allá caminamos, cada vez somos menos jóvenes, son menos jóvenes y somos más viejos, ya incluyéndome en ese tenor de los que estamos en los 50 o arribita de ellos. Entonces, una empresa no puede ser viable en ese sentido. Y este gobierno, como bien decía José Ángel, sus prioridades parece que son mantenerlas en esas mismas condiciones, pues le vamos a seguir metiendo dinero a un barril sin fondo. Así es. Pues ahí sí. ¿Se acuerdan de The Champs y todo lo que lo criticaban? Claro. Claro. La quina y todo eso. Pues ahí están 10,000 millones de dólares destinados para pues salvar en cierta forma la deuda que tiene Pemex y ya decía José Ángel, pues también parte va la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Pues
Alberto, Ahí, nada más para que no te vayan a regañar desde la 4T y sus seguidores, sí tendríamos que decirles, bueno, no se dan de golpe y porrazo toda esa cantidad de dinero, ¿verdad? Se van a hacer abonos facilitos. Pues van a decir, bueno, exageren, no exageren. bueno. Simplemente aumentó la deuda soberana del país a causa de la ineficiencia de dos empresas paraestatales. Ahí sí podríamos puntualizar. Y eso pasa a ser la deuda interna, pasa a ser Sí, parte de sí, la sí, sí. deuda interna Es del país. correcto, es correcto. Sí, 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 sí. Pues así las cosas. Y bueno, mientras todo esto ocurre a nivel nacional, pues en Jalisco se inauguró el primer hospital del IMSS de todo México con la modalidad híbrida para atender a la población general y a derechohabientes. Esto en Arandas, según lo informó en redes sociales el gobernador Enrique Alfaro. En tanto, en el Grullo ardía. El Grullo y Autlán ardían carreteras y camiones también. Osvaldo. Pues sí, fue un fin de semana caluroso, por llamarlo de alguna manera. Ah, yo ¿Cuál tengo, frío, ah? ¿Cuál frío? ¿cuál frío hizo allá en el Grullo y en Autlán? Y entonces lados, pues, no hubo frío. Tengo conocidos de en aquella zona y me compartían videos y momentos pues muy poco alentadores, ¿no? De cómo se está viviendo la mañana de ese día y pues veíamos bloqueos, veíamos camiones incendiados, tráileres y todo esto, pues una situación que ya no es atípica, ¿no? Así como manejan muchas cosas en la 4T, que todo es atípico, pero aquí nos dimos cuenta de que esto ya cada vez es más normal, que eso es lo más terrible y lo más preocupante. El asunto es que mientras eso sucede, mientras ocurren hechos violentos donde pues lo citábamos en días pasados, que se están perdiendo la vida de muchísimos elementos y efectivos de las corporaciones de seguridad en el país, pues esto parece que no les importa a quienes tienen que importarle, ¿no? A los cabezas de los estados o del país en este caso. Y vemos que se replican otra vez los mismos ejercicios que se hacen allá en el gobierno federal con el estatal. Y yo siempre he dicho que nosotros en Jalisco batallamos con esas dos agendas, ¿no? Con la nacional y con la estatal. Y lo que hace uno lo hace el otro y lo hace primero uno y después lo replica el otro. El caso es que, como lo decías, en Arandas se inauguró un hospital de subzona, le llaman ellos, pero bien chistoso, o sea, a la alcaldesa de Arandas dijo, "Ay, ¿cómo le podemos poner? O sea, algún nombre de algún médico muy reconocido en la zona, no sé, Un o ciudadano algún, ilustre. sí, sí, un ciudadano que de verdad valga la pena. Ya sé, que se llame José David Ramírez Jiménez, no, o sea, es bien curioso porque es tocayo del abuelito del gobernador por parte de su mamá, el señor se llama exactamente igual que el abuelo materno del gobernador. Casualidades, cosas del destino, no sé por qué le cuestionaron al gobernador, oiga, ¿y por qué le pusieron ese nombre? Sabe, a mí no me pregunten, fue idea de la alcaldesa y pues como Bora, yo respeto lo que ella haya dicho y entonces te das cuenta de que mientras en una zona del estado la población está pasando pinol en lugar de saliva, pues en otro lado están queriéndonos poner un mundo rosa y un mundo pues de falacias, ¿no? Como normalmente es lo que viene sucediendo en estas gobernanzas que tenemos en México. Y sí. Y aunado a eso, Osvaldo, está el caso de la desaparición de este ingeniero Marco Lozano, creo que se llama, el Sí, chavo, que también pues desapareció y fue localizado lamentablemente ya sin vida, ¿no? sí, Esto está desgraciadamente Miguel Alberto Lozano Miguel, fue Miguel Miguel Alberto, Lozano, sí, sí, Miguel. fue quien estuvo desaparecido por varios días y fue encontrado en las zonas de ahí del Bosque de la Primavera. Sí, lamentable todo esto lo que está ocurriendo. Vicente, te escuchamos. Bueno, sí, primero, yo les pido que no nos acostumbremos. Yo sé que nosotros no lo hacemos, pero quienes nos ven y nos escuchen, cuando nos pasan cosas como la de los bloqueos, sean en Jalisco, o sean en Chiapas, o sean en Chihuahua, lo peor que podemos hacer es normalizar ese tipo de situaciones y siempre va que levantar la voz exigiéndole a las autoridades que hagan lo correspondiente, por un lado.
cuando fallecen por asesinatos tantos elementos de la policía, de las policías o de las fuerzas de seguridad, uno acaba concluyendo que esos elementos de las fuerzas policíacas, de las fuerzas de seguridad, no estaban coludidas con el crimen organizado, sino no pagarían el costo con su vida. Entonces, eso quiere decir que todavía hay elementos de seguridad pública que cumplen cabalmente con su labor y no hay que dejarlos en el olvido. Dos, yo hubiera esperado, en el caso del hospital del IMSS, que hubiera una referencia histórica del abuelo del señor gobernador. O sea, que no se le pusiera el nombre porque era el abuelo del gobernador, sino porque hubiera destacado en la medicina o en algún tema de carácter regional en Arandas. Y lo más extraño es que el IMSS haya aceptado la propuesta de ponerle el nombre cuando en más de una ocasión ha habido serio conflicto entre el gobierno federal y el gobierno estatal, más en el tema de salud, al no entrar el estado de Jalisco al esquema de la federalización de los servicios de salud. Somos uno de los 8 estados que no entró en este esquema, y de pronto todo el mundo lo vio con cierto agrado. La de la presidenta municipal, bueno, pues queda evidente cuando lo propuso, y su argumento fue que es el abuelito del gobernador. Pues sí, qué bueno que hayan puesto el nombre, pero yo hubiera esperado una remembranza histórica de los actos que haya hecho el señor Ramírez, como para poderlo proponer a ponerle el nombre. Pasa ahí al anecdotario sobre esas cosas que siguen sucediendo en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que son esas dos cosas, una anecdótica y la otra que no se convierte en anecdótica. La anecdótica es el nombre del gobernador, y lo que esperamos que no se convierta en anecdótico es que sigan las quemas de camiones o los narcobloqueos a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Yo le hubiera puesto doctor Simi, ¿no? Sí. Ha hecho más el doctor Simi. Ha visto más por el país. Ha hecho más. Es que Pero También, no, sí, claro, también. claro. Pero aunque haya hecho más lana, pues es el que más gente ha atendido en contra de lo que ha hecho el gobierno, 4T. ¿no? Osvaldo tiene razón en algo. Ha hecho más gracias a las deficiencias de los entes públicos encargados de atender la salud, y que no le queda otra opción a la gente que ir a las farmacias de la familia González Torres, prolífica en partidos políticos, en rectores de universidades y en farmacias. Así es como destacan. José Ángel. bueno, pues respecto, como le dicen, incidente de seguridad del fin de semana que se suma a otros tantos que se presentaron en otras regiones del estado durante la semana pasada. Pues miren, uno simplemente sigue concluyendo, está completamente perdido. Cualquier esfuerzo que nos dicen las autoridades que realizan para recuperar la seguridad en Jalisco y en México es al final muy poco con respecto al problemón que se enfrenta. Y un problemón que tiene que ver justo con eso, con la ineficiencia de las autoridades y con la falta de un proyecto serio de seguridad. Yo me pregunto qué sucedería, por ejemplo, en estas regiones que son conflictivas. Yo ya no sé a cuál referirme cuando hablamos de Jalisco, porque creo que por todos lados están los conflictos. Si en realidad esos 10,000 elementos de la Guardia Nacional que vigilan el metro en la Ciudad de México estuvieran en todas estas regiones, yo creo que por lo menos ya la presencia policíaca inhibiría un poquito las cosas, ¿no? Inhibiría. Pero ¿qué sucede? De repente nos hablan de que van 2,500 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Vienen aquí y luego nos anuncian dentro de 3 días. Van 2,500 elementos para reforzar la seguridad en Aguascalientes, o en Michoacán, o en Zacatecas. ¿Por qué nos dicen siempre 2,500 elementos? Porque es un grupo que tiene destinado la Guardia Nacional para ir a reforzar la seguridad en aquellas comunidades donde existen problemas pero son los mismos. Los están cambiando nada más de sitio. Es decir, no se está haciendo un refuerzo con esos más de 100,000 elementos que tienen permanente en todas las regiones del país. Por lo tanto, bueno, pues los resultados ahí los tenemos a la vista. Se sigue perdiendo. Si le quieren llamar guerra o no, porque dice el presidente que no hay guerra, ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón, pero se sigue perdiendo simplemente en el esfuerzo por
recuperar la seguridad. Respecto al caso de este hospital de Arandas, hospital híbrido que le llaman porque atenderá tanto a población abierta, población que no tiene seguridad social, como aquellos que son asegurados, pues la modalidad sí suena interesante, pero me parece un tanto extraña. Y extraña por un sentido. Yo no sé cómo la ven de esta modalidad los empresarios, la parte patronal que aporta para el seguro social, los trabajadores que aportan para el seguro social. Es decir, pues ahora sí que como quien están diciendo, ya teníamos un servicio deficiente. Y si este modelo se multiplica, que de hecho sí, porque en buena medida hacia allá se dirige esta federalización de la que nos hablan desde el gobierno federal, pues no va a haber dinero que alcance y no va a haber servicio de seguridad social que alcance. Y por ende, pues ¿de qué me sirve entonces a mí como patrón? ¿De qué me sirve a mí como empleado estar aportando parte de mi dinero a las cuotas del IMSS cuando al final de cuentas también la población abierta está recibiéndolo? Es decir, están trasladando toda la carga porque así pinta este modelo del gobierno federal y yo me lo sigo preguntando el por qué. No he encontrado la razón a que toda la carga en la intención de llevar un servicio de salud universal se vaya al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo no sé si ustedes tienen la respuesta de por qué tiene que ser con el IMSS y no a través de los servicios de salud que ya tiene el propio gobierno federal y las entidades federativas. A mí que alguien me lo explique. Por lo pronto, bueno, pues esperemos que este hospital sí ofrezca buena atención, por lo menos en estas especialidades que ya se abren, que son pediatría, medicina interna, cirugía general, traumatología, ginecobstetricia y epidemiología, además de la atención de urgencias. Y ya que hablamos de temas de salud, bueno, mencionar que justo en el plan de salud IMSS Bienestar, el presidente López Obrador acudió a Michoacán, que es el 10º estado que ya se suma a todo este servicio, y allá es donde pues el mandatario volvió a decir que se está echando a andar, a poner de pie el mejor sistema de salud pública para garantizar lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, que no es un privilegio, sino un derecho de todos los mexicanos. Pues yo insisto, de veras les va a alcanzar y de veras la mejor modalidad es esta, a través del IMSS, porque como que ya estamos entonces, si antes se acusaba de que se trataba de privatizar al IMSS, ahora se están yendo a todo lo contrario. Se va a dejar para población abierta lo que antes tenía ciertas garantías para quienes le aportan a esta institución. Pues pero digo, no es mala la idea. Van a hacer competencia entonces a las farmacias similares, ¿no? Pues sí. Bueno, en ese aspecto, qué bueno. A ver, ya lo decía Vicente, si los servicios de salud que ofrecen, por ejemplo, con el médico de las farmacias han proliferado, es porque los gobiernos, este y los anteriores, pues dejaron de hacer su chamba para atender a la población abierta, y pues mejor la gente va al que les cobra 10 pesos o no les cobra nada 50. por atenderlos. ¿50? Sí. Hay algunos que nada, ¿eh? Siempre y cuando Hay otros que 30. Siempre y cuando compres la receta, las surtas en esa farmacia. Claro, exacto. claro. Pues así las cosas. Pues qué bueno, digo, que sea híbrido, ¿no? Qué bueno que dé la oportunidad de que sea híbrido este hospital y así pueda toda la gente sin distinción recibir la atención médica. Sí, Vicente. Me quedé pensando seriamente con lo que comentó José Ángel. Por supuesto que hay una progresividad en los derechos humanos a los servicios de salud. Eso es innegable y siempre tendremos que agradecerlo. Pero en efecto, ¿qué pasa con los aportadores? El órgano de gobierno del IMSS es tripartita: patrones, trabajadores y gobierno. Entonces, híjole, qué difícil situación, porque algún empresario pudiera ampararse porque su dinero que aporta no está dedicando para el fin que se aporta, para los servicios de salud de sus trabajadores, lo que aporta cada trabajador para el servicio de salud propio y de su familia. Y qué ingrato que tengamos que llegar a esta discusión de tener que subsidiar con recursos privados de los patrones y de los trabajadores a personas que no tienen acceso a servicios de salud pública. Puede meter en un asunto serio jurídico. Me quedé pensando mucho ahorita con lo que dijo José Ángel, y vale la pena que le demos seguimiento e incluso una checada jurídica al tema. Así es, Es sí que es Vicente, válido, déjame, te digo algo, perdón, porque
Ahí es donde está el problema. Todo este plan de salud, IMSS Bienestar, considera inclusive meterle dinero para rehabilitación y para equipamiento y demás a unidades de salud que eran pues centros de salud que antes administraban los gobiernos. Es decir, se está destinando todo este dinero del IMSS para estas otras instituciones. Sí, claro, le suman lo que el gobierno federal invierte, pero sí al final esta mezcolanza pues puede traer algunas confusiones o algunos desbarajustes legales, en efecto, ¿no? Sí vale la pena que le echemos un clavado realmente a ver si Me acordé de una película, Las Guerras del Hambre, una cosa así, Sí. es terrible, pues es lamentable que tengamos que estar en esta condición. Así es. Pues sería un tema que podríamos abordar con nuestros expertos el próximo miércoles en Derecho, con Surya y con Héctor, que son los que conocen y están adentrados en este tema, sobre todo la parte jurídica, como lo dicen. Creo que sería un buen tema a tratarlo. Vamos a proponérselos para ver si lo podemos manejar. Oigan, pero ya estamos por terminar prácticamente, pero quiero decirles que si estaban preocupados, el PRD ya levantó la mano y ya tiene candidato a la presidencia, ¿eh? Y vaya, Mancera dijo, yo voy. No. Es que ahí sí no sé si es corcholata o de esas veces que le pones un trapo así a una botella, que le salga. Un tapón de trapo. Un tapón así como, nomás con que no se salga, ya con eso la hacemos. ¿De aquí a dónde llegamos? O como cuando te robaban el tapón del tanque de la gasolina de tu bocho ahí, que le ponías una franela, una estopa y ya con eso se armaba. Digo, a mí me suena eso, o sea, sí, si fuera a términos de corcholata, a mí me suena eso. Digo, no sé si alguien en su sano juicio diga, no, yo sí quiero votar por Mancera. José Ángel Vicente, ¿cómo ven? Yo nada más estoy esperando cuánto tarda salir el auto, pero de formal prisión, porque le tienen como 35 denuncias presentadas en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué manera de exhibirse y de exponerse? Claro. Busca fuera. No, lo que pasa es que quiere blindarse, ¿no? Piensan que con eso se blindan, pero yo no creo que tampoco le alcance para ello. Mancera, lo que me extraña es que va a ser candidato, dices que por el PRD. Llegó por el PAN al cargo que en estos momentos ostenta, ¿no? Sí, pues sí. Llegó como candidato del PAN y luego ya se cambió de bancada a la del PRD. Y algo que también me sorprendió es que existe todavía el PRD. Claro. Pues Morena ya está temblando, ¿eh? Sí, Morena ya está temblando como gelatina. de risa. De risa. Bueno, pues con eso llegamos al final del programa. Gracias, Osvaldo. Gracias, Vicente. Gracias, José Ángel. Un gusto tenerte de regreso y esperemos que aquí sigas. Un abrazo para ti y esperemos que tengas una pronta y buena recuperación. Yo a usted lo espero aquí el próximo miércoles. Recuerde aquí en el timbre que tengan una excelente semana. Hasta entonces. Muy bien.